Muchachas y muchachos, espero se encuentren muy bien. En el video anterior vimos cómo se define un ángulo, la clasificación de los ángulos según su medida. ¿Y con qué se miden los ángulos? Se miden con un instrumento que se llama transportador. E inclusive nosotros hicimos un transportador aquí en el tablero. Y aquí quedaron las señas. Este punto es el punto que me sirve de referencia para medir los ángulos. Y esta línea igual, si yo trazo esta línea, y quiero medir un ángulo de 30 grados, este punto lo, lo uno con un punto de esta línea que me indica que por aquí, si esta línea con la línea que pase por aquí me va, o esta semirecta, supongamos que este sea el punto A, este el punto B, sería la semirrecta B, y aquí por aquí el punto C, que sea está en esta misma línea, por aquí que sea este punto C. Si yo uno estos dos puntos, esta semirrecta AC y esta semirrecta AB tiene una abertura de 30 grados, muy sencillo. Teniendo ya el transportador, o cómo hicimos el transportador, o sea que es importante estos puntos. Aquí sería 0 grados. Si estuviera esta semirrecta C sobre la semirrecta B, sería, en vez de 30 grados, sería 0 grados. Entonces ya sabemos, dejemos el punto como hay, pero igual vamos a ver que el punto puede estar en cualquier parte. Pero no, siempre tiene que ser ahí, no en cualquier parte, siempre va a ser ahí, porque este punto y estas líneas que están alrededor, que me forman la separación de 10 grados, me indican, ya me pueden facilitar la medida de esos ángulos. Entonces vamos a mirar aquí, ubicando el punto A, que esté acorde con estas medidas. Entonces, vamos a ver ángulos iguales. Dos ángulos son iguales si tienen la misma medida. Por eso les quería mostrar yo que si tengo este punto A y yo tengo dos ángulos, digamos, de 20 grados, entonces aquí tengo 20 grados. Este punto me sirve de referencia. Aquí hay 10, 20. O sea que si yo uno un punto de aquí con este punto, este es la semirrecta AB. Entonces aquí tengo la semirrecta B. No tengo que llegar hasta allá, simplemente que tenga esa dirección. Aquí como que me lo torcí un poquito, pero es para que ustedes tengan idea. Bueno, más o menos ahí. Esta es la semirrecta AB. Y necesito que sea de 30 grados, 10, 20, 30. O sea, de 50 a 80 este. Aquí hay 30 grados. Pero a mí me dio por hacer otro ángulo por aquí. Aquí, esta sea, bueno, aquí dijimos que esto es B, pues vamos a ver a ese B aquí, y C. Y aquí que sea el ángulo 30, entonces trazamos, aquí dice 180. Entonces trazamos la semirrecta AD. Pero como son 30 grados, tengo que contar 30.
10, 20, 30. O sea que tiene que pasar por aquí. Te la sería E. Entonces si yo uno estos dos puntos, este ángulo es también 30 grados. Entonces observemos que estos dos ángulos son iguales o congruentes, porque tienen la misma medida. Y yo puedo definir los ángulos con una letra griega minúscula, alfa o beta. El ángulo alfa es igual al ángulo beta, o el ángulo alfa es congruente con el alfa, con el ángulo beta. Aquí para indicar que es ángulo. Entonces ya sabemos que los ángulos son iguales si tienen, o congruentes si tienen la misma medida. Vamos a ver qué pasa. Luego vamos a mirar lo que es ángulos opuestos por el vértice. Ya podríamos haber hecho con ese mismo, lo que son opuestos por el vértice. Pero vamos a mirar aquí otra vez, teniendo esta referencia, el punto A. Y yo tengo aquí el punto A. Vamos a trazar dos ángulos opuestos por el vértice. Vamos a suponer que vamos a trazarlo por aquí por 50. Aquí, si aquí hay 50, midiendo 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí también tiene que haber 50 partiendo de aquí. 10, 20, 30, 40, 50 por aquí. Pero observe que tracé dos semirectas opuestas. Y trazo por aquí, digamos, aquí mido ¿qué? 10, 20, 10, 20, 30. Por aquí trazo otra semirecta. A, B, A, B, esta que sea la semirecta AB, la semirecta AC, la semirecta AD. Y aquí, si aquí me di 50, no 30, 10, 20, 30, aquí tengo que medir 30 a partir del 0. 10, 20, 30, tiene que pasar por aquí. DE. Y este que sea el ángulo alfa y este que sea el ángulo beta. El ángulo alfa es opuesto por el vértice con el ángulo beta. ¿Por qué? Porque los lados del ángulo alfa, que son las semirectas AC y la semirecta AD, son semirectas opuestas del otro ángulo, del ángulo beta, de las semirectas AB y la semirecta AE. Estos dos semirectas son opuestas. Estas dos semirectas del ángulo alfa son opuestas. AC es opuesta a la semirecta AE y AD es opuesta a la semirecta AB. En conclusión, los lados de un ángulo son las semirectas opuestas de los lados del otro ángulo.
Así se define lo que es un ángulo opuesto por el vértice. Ya tenemos alfa y beta son opuestos por el vértice porque cumplen esas condiciones. Los lados del uno son semirrectas opuestas de los lados del otro. Vamos a ver lo que son ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, vamos a mirar, son ángulos que están uno al lado del otro, pero tienen una condición. Vamos a mirar cuál es la condición general para distinguir un ángulo o dos ángulos consecutivos. Miremos a ver, observemos. Aquí ya no hay necesidad de una medida estricta para que, y los otros también, no hay necesidad. Lo que pasa es que lo hice así para que ustedes vieran que eran semirrectas opuestas en el caso de ángulos opuestos por el vértice. Si son consecutivos, no hay necesidad, únicamente yo a colocar aquí dos ángulos. El vértice sigue siendo A y semirrectas también. Entonces A, B, C, D, las semirrectas AB, AC y AD. Me forman dos ángulos, ángulo alfa y ángulo beta. El ángulo alfa y el ángulo beta son consecutivos. ¿Por qué? Porque tienen un lado común, la semirrecta AC, y los otros dos lados, que son las semirrectas AB y AD, están en semiplanos opuestos. Listo, esos son ángulos consecutivos. Tienen un lado común, en este caso el lado común sería la semirrecta AC, y los otros dos lados son las semirrectas AB y AD, que están en semiplanos opuestos. Nosotros ya sabemos que son semiplanos opuestos en el video anterior. Listo, esos son ángulos consecutivos. Vamos a ver lo que son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes. Borré la seña, pero es muy sencillo. Aquí está todavía. Yo ya sé que es en 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La seña, a ver, ponemos aquí para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Está bien? Está bien. Y está en 0. Tiene que estar en 0 y en 180. Listo. Este es el punto A. Estamos mirando lo que son ángulos adyacentes. Vamos a dibujar aquí dos ángulos adyacentes. Tienen que ser tienen que tener un lado común. Vamos a mirar aquí. Vamos a hacerlo simple. Aquí 180. Y aquí 0. A, B y C. O AB, y aquí vamos a trazar una semirrecta común. C. Y aquí D. A, B, C, D. Observen que dos ángulos, digamos que sea alfa y beta, son adyacentes y tienen un lado común. Y los otros dos lados son semirrectas opuestas. El lado común es la semirrecta AC. Y los otros dos lados son las semirrectas opuestas AD y AB. Listo, esos son dos ángulos adyacentes, tienen esa condición, un lado común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Listo, ya sabemos lo que es un ángulo adyacente o dos ángulos adyacentes.
Bueno, ya observen que también cumple con la condición de consecutivo, porque tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a semiplanos opuestos. Son consecutivos y adyacentes. Listo, ya sabemos lo que son ángulos adyacentes. Vamos a ver lo que son ángulos suplementarios. Aquí vimos que ya sabemos que en el video anterior que un ángulo llano está conformado por dos semirrectas opuestas. Aquí ya tenemos un ángulo llano. Dos semirrectas opuestas. La semirrecta AB opuesta a la semirrecta AD. Tenemos dos semirrectas opuestas y eso mide 0, 180 grados. Si yo coloco la semirrecta AD encima de la semirrecta AB, tiene 0 grados, pero si la giro, la semirrecta AD la giro así, llega a 180, o sea que dos semirrectas opuestas me forman un ángulo llano y un ángulo llano mide 180 grados. Y si yo coloco una semirrecta por aquí, saliendo de A, estaría A, B, C, me forma dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y como estas dos semirrectas me forman 180, quiere decir que estos dos ángulos me suman 180. El ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Y eso quiere decir que estos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, son suplementarios, porque suman 180 grados. O sea que beta es el suplemento el ángulo beta es el suplemento del ángulo alfa y el ángulo alfa es el suplemento del ángulo beta. Ya sabemos cuándo dos ángulos son suplementarios. Ahora vamos a ver cuándo dos ángulos son complementarios. Son complementarios si los dos ángulos suman 90 grados. Entonces aquí vamos a borrar esta semirrecta, demos la A, el punto A de referencia. Vamos a borrar la semirrecta AD, porque ya no necesitamos un ángulo de 180, sino de 90. Porque dos ángulos son complementarios y su suma es 90 grados. Y aquí podemos hacer el ángulo de 90, porque por aquí por 90 ya tenemos un ángulo de 90, que es de acá a acá, mide 90 grados. Y si yo trazo otra semirrecta cualquiera, A, B, C, D, la semirrecta AC me queda dividido en dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, y son complementarios si su suma, el ángulo alfa más el ángulo beta me da 90 grados, y eso quiere decir que el ángulo alfa es complemento del ángulo beta y el ángulo beta es complemento del ángulo alfa. Ya sabemos distinguir lo que son ángulos complementarios, suplementarios, iguales o congruentes, opuestos por el vértice y consecutivos, que es muy importante. Esto, muchachos, lo hago yo porque más adelante se tiene que uno remitir a todo esto que son las bases de la geometría para hacer demostraciones de teoremas, que ya vamos a ver qué es un teorema más adelante y cómo se resuelve. Muchachas y muchachos, espero que hayan entendido. Dios los bendiga y hasta pronto.